Buenos días a todos, muchas gracias Carmen. Es un placer poder volver a estar acá y ser parte de esta jornada. Como decía Carmen, vamos a hablar acerca de un estudio que hicimos en Hogares, que es nuestra metodología, ahora voy a contar un poco más en detalle. Tiene que ver con encontrar esas oportunidades, pero también comprender los desafíos que hay pensando en vinos de baja graduación, que es una discusión que hoy se está dando la industria. Primero, para que entendamos, no sé cuántos habrán estado en el 2023 cuando mostrábamos algo de información, cómo construimos nosotros. Trabajamos con un panel de hogares, como bien decía Carmen, son 5.300 hogares en toda Argentina que representan los más de 15 millones que hay en el país. Escanean todo lo que compran, de lo que nosotros medimos, que son categorías de consumo masivo. En ese mundo están lo que son las bebidas, tanto con alcohol y sin alcohol. Y tenemos además dos puntos fundamentales, y es que representamos todos los canales, es decir, el hogar lo que hace es me dice, compré un vino, lo compré en el autoservicio de la vuelta de casa, lo compré en Jumbo, lo compré en una vinoteca, donde sea que lo haya comprado, o incluso si lo recibe de regalo, lo registra. Y además, esos hogares tienen una representación geográfica, es decir, vamos a ver nosotros que podemos hablar del perfil, ¿sí? Es decir, el nivel socioeconómico, de la edad que tienen los compradores. Pero no nos quedamos solo con esto, que es el registro habitual, sino que en esta oportunidad fuimos a profundizar y fuimos a lo que nosotros llamamos un estudio que es Panel Voice, que es el detrás del por qué. Es decir, bueno, eso que veo, que compran, ¿por qué lo compran? ¿Cuáles son las motivaciones? Y también cuáles son las barreras a aquellos que no lo hacen. Es un estudio que hicimos cerca de 900 casos en el mes de septiembre de compradores de vinos y también de cerveza sin alcohol, que es otro bloque importante que voy a compartir con ustedes. Como agenda entonces de estos próximos 40 minutos son 4 puntos. El primero tiene que ver con los hábitos de compra del vino en los hogares argentinos y la situación competitiva, esto que decíamos, bueno, convive dentro del hogar con otras bebidas, es entender cómo se da esa relación. La cerveza sin alcohol, un caso de éxito, sin duda alguna, todos lo sabemos. Puntualmente, sí, acá el capítulo de los vinos de baja graduación y después cerrar con algunos principales mensajes que me gustaría que se lleven de la jornada. Empezamos entonces. No sé si alguno se anima a decirme el porcentaje de penetración en hogares que tiene el vino. ¿Qué porcentaje de hogares de Argentina compra vino? ¿Algún valiente? ¿30? 71, muy bien, no vi quién dijo 65, por allá, bueno, estuvo cerca. Esta es la penetración, es decir, el 71% de los hogares compra al menos una vez en el año vino. Fíjense, es muy similar a la penetración que tiene la cerveza, por supuesto son de la canasta que nosotros medimos las dos categorías más masivas, más desarrolladas. En un nivel menor están los aperitivos para diluir, que vamos a hablar también bastante porque es un mercado que crece, es chico, sí, pero crece y toma ocasiones de consumo que podrían ser del vino, sidras y los listos para beber, que sí, desde la mirada, acá siempre estamos hablando de consumo dentro del hogar, son productos todavía poco desarrollados. Y un punto importante que quiero destacarles es este 2,5 que ven arriba. ¿Qué es esto? En promedio, cada hogar compra 2,5 bebidas. Hay convivencia. Por supuesto que la mayor convivencia es hogares que compran vino y cerveza. Después aparecerá vino y aperitivos, pero sí hay convivencia. No hay hogares, o son muy pocos los hogares que solo compran vino o que solo compran cerveza. Las otras variables que seguimos muy de cerca desde el panel es la compra por acto, cuántos litros se llevan los hogares cada vez que compran. Fíjense que es casi 2 litros para el vino. Acá hay una oportunidad, es 1 litro menos de lo que compran de cerveza. Son 2,7 los litros que se llevan por ocasión. Y también hay una fuerte oportunidad de desarrollar frecuencia, es decir, cuántas veces los hogares están comprando la categoría. 12 en el vino, es una compra una vez por mes, mientras que la cerveza es una compra cada 3 semanas. Entonces también ahí hay una oportunidad, como por supuesto trabajando en la intensidad de consumo, y ahí ya conectando un poco con lo que mencionaba Ivette, entender cuáles son las necesidades del consumidor, qué es lo que está esperando para poder consumir más en más ocasiones. ¿Cómo evolucionó? Bueno, esto tampoco es novedad, digamos, lo mencionaba Ivette muy claramente, es algo que pasa a nivel global, esto no es únicamente en Argentina, el consumo viene en caída, fíjense, esto es un índice tomando base 100 el 2022 de volumen,
para las 4 bebidas. Hoy el vino está un 13% por debajo de su base de 2022, con una caída que principalmente se ve en este último año. Fíjense que es de 2024 a 2025. Lo mismo para la cerveza, que venía incluso de una base un poco más alta, entonces esa caída se marca más todavía. Sin embargo, para lo que son los aperitivos para diluir, fíjense que si bien tiene una pequeña contracción, está más de un 15% por encima del 2022. Es un mercado que viene creciendo, que viene logrando hacerlo sostenidamente en el tiempo. Y no es menor el dato, por supuesto que a lo global Argentina le suma las condiciones de Argentina en sí mismo, ¿no? La idiosincrasia de Argentina, un tema de precio. Cuando uno ve la variación de la canasta total de consumo masivo en precio fue de 55, bueno, las bebidas con alcohol estuvieron bastante por encima de eso. La buena noticia es que en términos de penetración, ese 71 que decíamos al principio, viene creciendo y recuperó incluso la base de compradores que tenía prepandemia. Si uno mira la penetración de la categoría en 2019 era de 69 puntos, está incluso un poco por encima de ese valor que supo alcanzar y con una cerveza que se mantiene casi constante en 73. Fíjense el gap, cómo se abría el gap en 2022, 9 puntos de diferencia en penetración versus la cerveza. Bueno, hoy se acerca nuevamente. ¿Esto cuánto equivale? Sumó 1.300.000 hogares compradores el último año. La contracara, y volvemos a remarcar la importancia de la frecuencia, es decir, el vino entra en los hogares, no hay duda, el 70% compra vinos. El tema es con qué intensidad lo están comprando. Cuando vemos la frecuencia, el vino se compraba cada 24 días, ¿sí? Que es eso, 14,9, si 15 compras en el año. Hoy son 12 cada 30. Entonces, ahí está uno de los temas a trabajar, es esta intensidad de compra. Se compra sí, pero se está reduciendo la intensidad con la que lo consumen. Mientras que estables de nuevo los aperitivos para diluir, y el caso de la cerveza tiene una contracción de frecuencia, pero no es tan grande como la del vino. En esto que decía fuimos a profundizar y entender un poco más, fuimos a preguntar dentro del hogar de qué manera se consume el vino. Es indiscutible, más de la mitad, el 54%, nos respondió que es puro, ¿sí? Que es la esencia misma del vino. Sobre todo destaca en el core de la categoría, en los usuarios, en los consumidores más seniors, mayores a 50 años y en la cima de la pirámide. En el otro extremo están los jóvenes, que ya también lo hemos hablado la vez anterior, en donde un 20% dice que lo mezclan con gaseosas, ¿no? Algo que por ahí a más de uno diríamos, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, en los jóvenes lo mezclan con gaseosas. Y algo interesante a destacar, que Carmen hablaba de la búsqueda de refrescancia que se viene discutiendo en la industria. Fíjense que más de un tercio dice que lo toma con hielo, ¿no? Entonces, que busca ese efecto de refrescar o de que sea una bebida más fresca. ¿En qué momento? Bueno, queda claro que si dividimos el día en 3, cena, almuerzo y entre comidas, queda claro que el rol del vino está en las comidas, principalmente en la cena, y vuelve a reforzar este perfil de hogares más seniors. Hay una gran oportunidad para ubicarse en otras ocasiones. Fíjense que solo un 11% dice que lo toma como aperitivo o entre comidas. Entonces, acá vienen las oportunidades de estas intensidades, de esta intensidad que va bajando y esta oportunidad de nuevas ocasiones para poder captar y poder trabajar. Y otra cosa que preguntábamos era, bueno, ¿en qué ocasiones suelen consumir el vino dentro del hogar? No hay duda que es una bebida social, que es una bebida que uno quiere compartir con amigos, quiere compartir con la familia. Esto de tomarse un buen vino es la esencia de la categoría también. Casi el 60% dicen que lo toman en reuniones sociales en casa. Y ahí lo que marcamos de alerta es que hay un 30% que dice solo lo hace los fines de semana o en momentos puntuales específicos, ¿no? Entonces, de nuevo, la oportunidad de trabajar ese concepto. Cuando les preguntamos, bueno, ¿cuándo comprás vino para llevarlo fuera del hogar? Esto no es consumo gastronómico, sino que compré un vino para, en este caso vuelve a aparecer muy fuerte, el 80% es para cumpleaños, llevo un vino, ¿no? Es una costumbre muy
muy nuestra, para regalar también. Fíjense que da muy bajo el aire libre, que tiene sentido, después lo vamos a retomar cuando veamos algo de la cerveza. Hablábamos al inicio de la convivencia. Yo les decía esto de, bueno, hay pocos hogares que solo compran vino o que solo compran cerveza. Lo que vemos acá es cómo es la canasta de bebidas alcohólicas de lo que nosotros medimos del comprador de vino. Entonces yo me paro en este 71% de hogares que les decía que compran la categoría. Bueno, en promedio compran 2,7 bebidas. ¿Sí? De nuevo, esto es intenso versus, si yo miro a ese 30% de hogares que no compra vino, me da 1,4. Por supuesto, es un consumidor más light de lo que es alcohol en general. ¿Cuánto compran? 63 litros de bebida con alcohol en el año versus 19 el que no compra vino. Es un consumidor, y es importante esta idea, que es intenso. ¿Sí? Claramente es un consumidor que tiene cultura de alcohol en el buen sentido y por eso ahí está presente el vino. Y la lealtad, ¿qué significa la lealtad? De todos esos litros que compra el comprador de vino de alcohol, ¿cuánto destina al alcohol? El 35%. 1 de cada 3 litros que compra es de vino. Un dato interesante acá, el 35% es el que ven, el violeta es esta lealtad que yo les decía de vino, luego hay un 60% que compra de alcohol, de cerveza, perdón, los aperitivos y sidras en menor lugar. Si nosotros cruzamos este concepto de lealtad por edades, fíjense que acá pasan los más seniors, casi la mitad de lo que compran es de vino, ¿sí? Versus el tercio o menos incluso de un tercio lo que son los más jóvenes, ¿sí? Entonces no hay duda que el perfil es este de la categoría y lo ven, es el consumidor más leal que tiene la industria. La preocupación o la alerta acá es que esa lealtad viene cayendo en el tiempo. Acá hicimos el mismo ejercicio, el 35 que veíamos de lealtad, antes era 38. Es decir, hay 3 puntos que se pierden en manos de las otras bebidas. Es cierto que el consumidor de vino como un todo está comprando menos alcohol, ahora lo vamos a ver, pero compra menos, no de todas. Entonces hay algunas categorías que ganan terreno dentro del propio comprador de la categoría. ¿Qué es esto? ¿Qué vemos acá? En la barra gris es la variación del mercado total de cada una de las categorías. La barra violeta es cómo varía esa categoría en el comprador de vino. Entonces, el primer punto es esto. El comprador de vino cae, sí, en total su consumo de alcohol 7%. Menos que el promedio, cae 11%. ¿Por qué? De nuevo, porque es más intenso. ¿Sí? Es realmente un hogar que consume, que compra alcohol. Cae 13% vinos. Cae 5% lo que compra el comprador de vinos de cerveza, pero crece lo que compra de aperitivos y lo que compra de sidra. Entonces, ahí está, principalmente los aperitivos. ¿Es chico el mercado todavía? Sí, pero fíjense que dentro de la canasta del consumidor de vino es la única bebida, junto con la sidra, que está creciendo. Cerveza sin alcohol, ¿sí? Un caso de éxito, sin duda. ¿Qué podemos decir de la cerveza sin alcohol? Bueno, en principio es el 5% del mercado hoy de cerveza. Por supuesto que es chico, ¿no? No hay duda de eso, pero está generando incrementalidad en la categoría y ahora lo vamos a ver. ¿Cuántos hogares lo compran? 1.700.000, son casi 11 puntos de penetración que están comprando en el último año cerveza sin alcohol. ¿Qué perfil? Hogares de más de 50 años, de nivel socioeconómico alto más medio y en general de tamaño de familia chico, de 1 o 2 personas. Destacan comprar en el hipermercado y en el supermercado, una categoría que obviamente está permanentemente accionada desde las marcas, promocionada y demás, y sobre todo en la región del centro del país. Ahora, ¿cómo evolucionó esa penetración? Ese 1,7 millones de hogares, esos 11, fíjense, cuadruplicó la penetración en los últimos años. Crece de manera sostenida, ¿sí? ¿Es una innovación por completo? No. Antes lo hablábamos ahí abajo del escenario con algunos de ustedes. Una Quilmes ya existía hace años, una Quilmes liviana, pero no era el momento. Ahora sí están creciendo un montón y están sumándose nuevas marcas a nivel global, ¿no? Claramente no es únicamente un fenómeno esto de Argentina. La línea naranja es la cerveza regular, la cerveza con alcohol. Fíjense que está
perdiendo incluso un poco de penetración. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Bueno, la cerveza sin alcohol logra sostener la penetración de la categoría. Incluso genera algo de incrementalidad. Fíjense, si no estuviera la cerveza sin alcohol, Cervezas tendría 72 puntos de penetración. Con la cerveza sin alcohol tiene 73,2. Entonces, aún una categoría madura como es la cerveza, que es lo que decíamos al inicio, todavía igual está generando la incrementalidad en términos de consumidores. Y la pregunta que nos hacemos con esto es, bueno, ¿de dónde viene ese volumen? ¿Canibaliza a la cerveza sin alcohol? Que es una de las principales preocupaciones cuando uno lanza un producto nuevo. ¿Va a canibalizar lo que ya tengo? La respuesta es no, por lo menos no es su principal fuente de volumen. ¿Qué hacemos? El 100% del crecimiento de la cerveza sin alcohol lo dividimos, a ver de dónde viene. Bueno, el 28% del volumen que trae, el volumen nuevo, es incremental para la categoría en general de bebidas. Es decir, hogares que siguen comprando lo que ya compraban siempre, pero además sumaron, incorporaron a su canasta la cerveza sin alcohol. En segundo lugar, importantísimo y preocupación para fabricantes de gaseosas, por ejemplo, es que el 42% de ese volumen viene de bebidas sin alcohol. Entonces, genera incrementalidad para el mundo del alcohol como tal. ¿Sí? Acá el principal afectado son las gaseosas, que tiene sentido desde el hábito de consumo. En tercer lugar, recién aparece la cerveza. Por supuesto que canibalización va a haber, porque es la misma categoría. No se puede esperar que no la haya, pero fíjense que es el tercer lugar recién canibaliza. Todo lo anterior son litros incrementales para la categoría y para el sector del alcohol en su conjunto. Último, aparece el vino. 5% de ese volumen que trae recién es de hogares que por haber incorporado o empezar a tomar cerveza sin alcohol, compraron menos vino. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que motiva a los compradores de cerveza sin alcohol a elegir esta bebida? Fíjense, es claro, el 70% es en la dimensión que nosotros agrupamos como el consumidor. ¿Qué es esto? Bueno, es una alternativa para quienes no pueden tomar alcohol, para quienes no quieren tomar alcohol. No hay duda, la bebida tiene un beneficio claro, es 0%. El que no puede, no quiere tomar alcohol, es la bebida para ellos. En segundo, muy conectado con lo mismo, aparece ocasión. Se puede tomar después si hay que manejar. Aparece el sabor, y el sabor es el mismo que el tradicional, pero sin el efecto del alcohol. También, otra preocupación, no es casualidad que todas las publicidades o todas las campañas que uno ve en vía pública vayan sobre este eje, tiene el mismo sabor. ¿Por qué? Porque es lo que le preocupaba a los consumidores. Che, pero ¿cómo será el sabor? Es el mismo. Gancia 0% ahora está con lo mismo. El mismo sabor es igual, nos dice Scaloni, va muy de lleno, muy directo con ese mensaje. Y en última instancia, casi en un tercio, sí, que es más saludable, ¿no? Con esto de la mala fama del alcohol que tenemos. Y esto es lo que yo le decía, fíjense, acá va directo sobre estos ejes, sobre los drivers, sobre lo que la gente dice por qué compra la cerveza sin alcohol, todo el sabor 0%. Ahora podés, cuando antes no podía. Hay buenas campañas, hay otras que se hicieron para las elecciones también, ¿no? Cuando bueno, que estaba la góndola tapada y un hueco para agarrar la cerveza sin alcohol. Y hay un montón de estrategias que usaron las marcas para posicionar este producto, pero fíjense también que destacan vitaminas, minerales, ¿no? Como sumando o entendiendo la tendencia que hay por la preocupación de la salud y bueno, ni hablar de proteínas, que es algo que está hablando nuestra industria. Entonces, lo importante de esto, que por ahí lo retomo al cierre, es la clave de la comunicación. Cuán importante es comunicar y comunicar de manera efectiva, educativa hacia el consumidor. Lo que ven en el primer gráfico es cómo se distribuye el mercado entre las principales marcas de cerveza sin alcohol. Yo les decía, Quilmes tenía una versión sin alcohol de hace muchísimo. Bueno, no funcionó en ese momento. Bueno, hoy tiene más del 40% del mercado de cerveza sin alcohol, seguida por Stella, que también es propiedad de ellos, y luego Heineken. Sí, lo que hablamos siempre, bueno, lo mencionaba el ministro al inicio, por supuesto que es una industria manejada por dos, ¿no? Este gráfico lo podemos simplificar por dos y si hablo las 25, 30 marcas que hay, lo sigo pudiendo agrupar en dos fabricantes nada más. Eso no hay duda que agiliza o que facilita un poco todo esto que estamos hablando de innovación y de comunicación hacia el consumidor.
Un punto importante, el price index, cuando nosotros comparamos dentro de cada marca la versión con alcohol de la versión sin alcohol, fíjense Quilmes, es el 60%. Es decir, fue una apuesta súper fuerte de que sea un producto más económico que la versión regular. Y así consigue 43 puntos de share del mercado de cerveza sin alcohol. Otro eje fundamental, promoción. Esto es el porcentaje de volumen que se vende de la categoría bajo promoción. El segundo al 70, descuentos, 2x1, etc. El 43% es para sin alcohol versus 35 con alcohol, que igual el 35 ya es un montón. Fíjense, 1 de cada 3 litros de cerveza se vende con alguna promoción. Por supuesto que esto es una dinámica que comenzó en Argentina hace años, más enmarcada en lo que es en el canal moderno, en hipermercados, en supermercados, pero es muy fuerte y se marca mucho más todavía para un producto, o para en este caso la cerveza sin alcohol. ¿En qué ocasiones se suele consumir la cerveza sin alcohol dentro del hogar? Aparece lo social, y recuerdan, era también lo primero que se marcaba para el vino, en un perfil más adulto en este caso, mientras que los jóvenes dicen que la toman los fines de semana, en momentos puntuales, o para momentos íntimos o momentos de relax. Cuando compran para fuera del hogar, también se lleva a reuniones. Esto es una alerta, porque ojo que se están metiendo también en esos momentos que destacábamos para el vino. Están llevando a un cumpleaños una cerveza sin alcohol. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente piensan que después van a manejar o porque va una persona que no toma y entonces conviven. Y muy destacado el aire libre. 1 de cada 4 dice que lo lleva, que la compra para aire libre. ¿Sí? Es decir, claramente, ¿no? Es decir, es para situaciones de picnic. Por supuesto que además piensen que en general viene en lata, entonces también es un formato más fácil de transportar o de trasladar. Y ahora sí, como capítulo central, esto de las oportunidades y los desafíos que encontramos para lo que son vinos de baja graduación. El primer punto es hay un alto desconocimiento. Nos fuimos a preguntarle a los hogares si conocían vinos de baja graduación, definido por un vino que tenga menos de 10% de alcohol. 8 de cada 10 nos dijeron que no lo conocían. El 22, solo 2 de cada 10 nos dijeron que sí que lo conocían. La mitad del vaso lleno, si queremos, es que hay un espacio en blanco para trabajar ahí, ¿no? Hay un espacio para trabajar en educar al consumidor acerca de un vino de baja graduación, qué beneficios puede traer, cuáles van a ser los atributos de esa bebida. Hay todo por hacer y por trabajar. ¿Quiénes son los que sí lo conocen? Ese 22% que dijeron que sí, principalmente hogares más jóvenes, es decir, hasta 49 años, que son compradores de cerveza sin alcohol, ¿no? Con lo cual acá hay una tendencia a buscar alguna bebida de menor alcohol, individuales y principalmente comprando en el canal tradicional. Bueno, entonces, ¿qué preguntábamos también? ¿Estarían predispuestos a comprar un vino de baja graduación? Las respuestas eran desde seguramente no compraría, el más extremo, ¿sí? Que es el que vamos a agrupar junto con el probablemente no como reticentes, como que a priori dicen que no, un indeciso que no está seguro que si sí o si no la compraría, y finalmente lo que nosotros llamamos los potenciales, que probablemente lo compraría o seguramente lo compraría. Esos son la mitad, el 50% dice que probablemente o seguramente lo compraría. Si yo miro ese dato dentro de los que compran cerveza sin alcohol, es más alto todavía, superior al 60%. De nuevo, está esta predisposición a una bebida diferente. Y lo otro que hicimos fue, bueno, lo cruzamos a ver si cambiaba por el que decía que lo conocía o el que decía que no conocía los vinos de baja graduación. Lógicamente, a mayor conocimiento hay mayor predisposición a la compra. Fíjense que el 48 promedio pasa a 56 que dice que lo compraría. ¿Cuánto es esa oportunidad? Si lo llevamos a números de hogares, son más de 4 millones de hogares. Esos que dijeron que sí, probablemente sí. Son más de 2 provincias de Mendoza si lo pensamos en términos de cantidad de hogares. ¿Es grande el potencial? Sí, no hay duda que es grande. ¿Cómo compran vino? 14 veces en el año, por encima de las 12 veces que veíamos promedio de la categoría. Representan un 44% del volumen de vino, esos hogares que estamos hablando.
Y un punto importante es que también estaría un 25%, uno de cada 4 dice que estaría dispuesto a gastar más, a pagar más por ese producto, por esa bebida. En el otro extremo tenemos los reticentes. Recuerden que eran los que decían que seguramente no o que probablemente no lo probarían. Es un grupo más chico en términos de hogares y por supuesto son los que también son más reticentes a pagar. Si dicen que no lo comprarían, mucho menos te van a decir que van a pagar más por ese producto, ¿sí? Pero importante quedarnos con este número de 4 millones que es el potencial que tiene la bebida. ¿Quiénes son? ¿Cuál es ese perfil de hogares que dicen que sí? El potencial es bastante democrático, yo diría, ¿no? Porque es por encima de 35. Acá quizás no se marca tanto en los más seniors, sino que está bastante distribuido entre mitad de pirámide y el bajo inferior, hogares que en general son de pocos integrantes, de hasta 2 personas. Compran en el canal tradicional. Esto es importante también tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, ¿a dónde voy a ir a ofrecer la bebida? ¿Cuál tiene que ser mi estrategia de canales? Bueno, el canal tradicional, que además es un canal que es el que ha venido creciendo en Argentina, ¿no? Todo lo que son almacenes y autoservicios, a contramano del canal moderno, que fue muy impactado en los últimos 2-3 años, a partir de la salida de plan de precios y demás. Bueno, hoy el tradicional es el que está en una situación un poco mejor y principalmente son hogares que viven o que destacan lo que es la región central, Cuyo y NOA. En el otro extremo, los reticentes, los más jóvenes, menores de 35, y los más seniors, los dos extremos de la pirámide, en mitad de pirámide hacia arriba y sí destacando más en lo que es la región de AMBA del país, ¿sí? En lo que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Motivaciones y barreras, lo bueno y lo malo. ¿Por qué estarían dispuestos a comprar? ¿Por qué no? ¿Sobre qué hay que trabajar a la hora de pensar en un lanzamiento? El primero, ¿por qué sí? ¿Por qué estarían dispuestos a comprar? Una cuestión de concientización, para poder disfrutar del vino sin el exceso del alcohol. ¿Sí? Es lo primero que mencionan. Fíjense que igual el segundo está bastante cercano, una cuestión de saludabilidad, ¿sí? de que sea un poco más saludable, que sea menos pesado. Ocasiones, dice un tercio, ideal para ocasiones informales, para comidas más livianas. El 33% dice por el sabor, pensando que tenga un sabor más dulce, que tenga un sabor más liviano. Y no es menor también pensando en las marcas, que 2 de cada 10 dice que es importante o que sean de marcas conocidas, que tenga recomendación de los expertos. En principio igual importante, 2,6 en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que como drivers, como motivaciones para comprarlo, por lo menos necesitan casi 3. Entonces, habla de una exigencia a la hora de pensar la motivación de comprar la bebida. ¿Por qué no? La otra cara, lo primero es el miedo a perder la esencia del vino en sí mismo, ¿no? Que no generaría el mismo disfrute, que no tenga el mismo cuerpo, que no tenga la misma consistencia del vino que hoy tanto nos gusta. Lo segundo es información, ¿no? Es decir, que hay gente que dice no tengo suficiente información para saber si lo compraría o no. De nuevo aparece ese espacio en blanco a construir y a educar al consumidor. El sabor, que el sabor vaya a ser diferente, que voy a resignar sabor, algo que destacaban los compradores de cerveza sin alcohol como algo bueno que hizo, como un logro de la cerveza sin alcohol. Y después sí aparecen lejos el resto, en principio precios no parecería ser un tema. Y lo otro que acá tenemos que ver es decir, bueno, si pensás pensando en la posible canibalización, si pensás en las bebidas que comprás hoy, si comprarías vino de baja graduación, ¿qué bebida afectarías esa compra, ese consumo que hoy tenés? Bueno, la buena noticia es que más de la mitad dicen que no, que es lo que vemos en verde. El 56% dice que no resignaría ninguna bebida por sumar o por empezar a comprar vino de baja graduación. El 44% que nos dijo que sí, si nosotros hacemos un 100, bueno, ¿cuál sería la que afectaría? Por supuesto que en primer lugar aparece el vino, ¿no? Tiene sentido que lo primero que afectaría es el vino, luego aparece cerveza regular, luego aparecen las gaseosas. Entonces, nuevamente, acá lo que podemos decir, sí, bueno, hay riesgo, por supuesto que hay riesgo, por supuesto que canibalización va a haber, pero también va a haber incrementalidad, porque hay gente que dice que va a reemplazar cerveza, o hay gente que te va a reemplazar una gaseosa.
Como puntos principales para destacar de lo que vimos en este rato, el primero, el potencial, esto que decíamos, son 4 millones de hogares, un poco más, eran 4.3, que decían que estaban dispuestos, que probablemente comprarían o seguramente comprarían. El segundo punto es retomar esto de la refrescancia. 1 de cada 3 o un poquito más nos decía que toma el vino con hielo. Entonces ahí está esta oportunidad de refrescancia. Además, el 31% decía que lo tomaría para días de calor, para días de verano. Y ni hablar lo que vimos al inicio de la convivencia con aperitivos, que crecen los aperitivos. Y recuerden que era bajo en la ocasión de consumo del vino entre comidas. Un tercer punto es que es un consumidor más intenso de alcohol, que lo veníamos diciendo, con una canasta de bebidas un poco más diversificada, porque nos daba en promedio 2,7 versus 1,4 que no compra. Y por supuesto que esto nos habla, ¿no? Hay una mayor predisposición a probar nuevas bebidas dentro de lo que es el comprador de vinos. Bajo riesgo de canibalización es el último slide que les compartía. ¿Por qué? Bueno, porque el aprendizaje con la cerveza sin alcohol es que lo primero que hace es sacar a bebidas sin alcohol, ¿sí? Es incremental, no es lo primero que afecta, no es la categoría en sí misma. Y además, para el caso del vino, bueno, más del 50% nos decía que no afectaría su compra de bebidas. Pero hay cosas a tener en cuenta. Por supuesto, hay oportunidades, lo decíamos al principio, pero hay también cosas a tener en cuenta. Consumidor exigente, ¿por qué? Porque cuando le preguntamos por qué comprarías, aparecen casi 3 motivos. Entonces, es un consumidor exigente, tiene que cumplir varias motivaciones para que elija un vino de baja graduación. Lo fundamental es definir con claridad el target. Y un poco también acá cuando hablaba Ivette del cierre, decía entender las necesidades del consumidor desde sus propios ojos, ¿no? ¿A quién le voy a ir a hablar? ¿Para qué lo va a ir a consumir? ¿Cuándo? ¿Cómo trabajo desde la activación en comunicación y la educación al consumidor ese concepto? Hay que educarlo, sí, porque el 80% no conoce lo que es un vino de baja graduación. Y además, el 23% nos dijo que en los que estaban indecisos que no sabe acerca, le falta información para ver si lo compra o no lo compra. Entonces, hay ahí que trabajar y eso lo tiene que hacer, sin duda, la categoría. La industria tiene que ir a hablarle y a educar a ese consumidor. Tiene que tener un beneficio claro el producto. La cerveza sin alcohol es 0%. Ahí no hay duda. Entonces, ¿qué lo podés tomar cuando antes no podías tomar alcohol? Y sobre eso van las campañas y las publicidades que vimos. El 70% dice que lo compra por eso. ¿Por qué? Porque lo compra cuando no puede tomar alcohol o para gente que no puede tomarla. Y un 37% dice que además tiene el mismo sabor. Entonces, no resignó sabor. ¿Sí? Fue una ganancia la que tuvieron. Y el último punto tiene que ver con el precio competitivo. Esto que veíamos, ¿no? Si se acuerdan, era 60% el price index de lo que es Quilmes sin alcohol versus la Quilmes regular y muchísima activación en promo. Entonces, por supuesto que en Argentina no se puede evadir la variable precio ni la variable promoción porque estamos inmersos en eso, porque hay una agresividad promocional enorme que va creciendo, sobre todo en hipermercado, y además estamos frente a un consumidor que claramente está más informado, que lee etiquetas, que lee ingredientes, que sabe qué promoción hay. La omnicanalidad en Argentina es enorme. Si hay gente que va a comprar, un día compra en Jumbo porque sabe que hay promo una cosa, otro día se da vuelta y compra en otro supermercado porque hay otra, y a otro canal, al almacén, va a comprar un producto específico. Entonces también hay que entender toda esa dinámica a la hora de ir a posicionar y de pensar la estrategia de la categoría. Muchas gracias.